Hola, soy Pascual Broc, presidente de la Comunidad de Regantes de Vila-real. Hoy nos encontramos en la Azud. La Azud es el punto de toma de agua del río Mijares, que es el que nos suministra el agua, hasta nuestras estructuras hidráulicas que dan agua a los terrenos en el término municipal de Vila-real, Alquerías del Niño Perdido y Burriana. En nuestra superficie regable son 2.000 hectáreas, de las cuales disponemos unas 17.000 anegadas en riego por goteo y el resto en riego convencional, riego a manta. Los cultivos que tenemos implantados es en un 90% cítricos, tanto su mayor parte de mandarina y el resto de naranja, pero con el tiempo han aparecido cultivos diferentes. Tenemos granados, tenemos caquis, tenemos aguacate y en los últimos años está apareciendo una serie de gente que está cultivando en nuestra superficie cultivos hortícolas o de autoabastecimiento. En la comunidad lo que tenemos, aparte de la aportación del agua necesaria, aportamos el abono o fertirrigación por medio de nuestras estructuras. Con la fertirrigación comunitaria se ha adelantado mucho, sobre todo en que no haya abusos de exceso de nitrógeno, fósforo, potasa, que puedan contaminar la zona, y sobre todo está el aprovechamiento y de los recursos que tenemos. Hay una concesión de agua máxima que se tiene que respetar y luego cada año se registra el abonado y se aporta el abono necesario y justo. El control de la nutrición parte en la analítica de hojas del invierno. Noviembre, diciembre, enero realizamos analítica de hojas de las 3 partidas o de los 3 cabezales que tenemos y con ello sabemos el estado nutricional actual y un poco las perspectivas. Programamos un abonado anual por meses que se pueda abonar y lo vamos ajustando en función de climatología y de estados fenológicos. Las tendencias de abonado antiguamente eran a la aportación de abonos minerales, nitrógeno, fósforo y potasio, que con el tiempo y el bajo aprovechamiento que sacaban de los árboles iban incrementando sus cantidades que normalmente no llevaban a nada sino a contaminación de la capa freática y a problemas. La tendencia actual es a la utilización de productos o de una procedencia ecológica o a intentar sacar la riqueza natural del suelo, no aportar de fuera, sino incrementar la solubilidad y el aprovechamiento de lo que ya tenemos en el suelo. El abonado para cítricos o para cualquier otro tipo de planta se basa principalmente en 3 elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. Con respecto al aprovechamiento de lo que tenemos en el suelo, las tendencias actuales son 3. El nitrógeno, que tiene un problema de volatilización hacia el aire, o cuando hay un exceso de lixiviación, que es lavado hacia abajo y la capa freática y contaminación, se está tendiendo a proteger el nitrógeno para que la planta lo tenga a su disposición, pero que no se pierda ni por arriba ni por abajo. Con respecto al fósforo, dicen los expertos que en el suelo hay fósforo suficiente para las plantas para unos 200 años. El problema es la solubilidad de ese fósforo. Por lo tanto, lo que estamos aprovechando y aplicando son productos que solubilicen el fósforo y esa insolubilidad haga que se solubilice y esté a disposición de la planta. Y por último, el tercer elemento que actuamos es la potasa. La potasa es un producto que da calidad y es sobre todo sobre cosecha. Por lo tanto, la potasa lo único que actuamos es para que se absorba rápido, se aproveche, que se absorba con la mayor rapidez, porque encima la potasa es el elemento más caro o que más coste tiene en un abonado. La tendencia de la fertirrigación o de la nutrición general y más en las comunidades ha sido dar un paso muy importante en los últimos 5 años. Existen elementos que no existían anteriormente. La aparición es de sondas que nos detectan la cantidad de agua utilizada, si nos excedemos o si falta. Las mismas sondas de aprovechamiento en el suelo, de si un elemento está en carencia o incluso se pierde, hacen que podamos ajustar tanto las dosis de agua que influencian en la huella hídrica como las dosis en abono que influencian en la huella de carbono y en la nutrición. Las tendencias de las empresas agroalimentarias es la reducción de unidades fertilizantes. Con los nuevos productos que han aparecido en el mercado, tanto de micorrizas, tanto de bacillus, la aparición de materias orgánicas, de espirulinas, hacen que una cosa que hace 4 o 5 años era impensable, hoy se pueda aplicar en un abonado más racional y más ecológico.
El proyecto Life Liver Nitrate ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.